Hola, bienvenidos a Guía Educativa. Una vez más comenzamos a resolver los ejercicios de física elemental. Bien, vamos con el segundo ejercicio de la tarea de análisis dimensional. Estamos en el tema análisis dimensional. Dice, hallar la ecuación dimensional de la capacidad. Nos dan el ejercicio así, capacidad. Generalmente no encontramos en los libros la palabra capacidad como una magnitud. La palabra capacidad es una magnitud física, ¿ya? Entonces por eso colocamos aquí, nota, capacidad es la magnitud física que está hablando del volumen de un objeto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo deseo obtener el volumen de una caja, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar su ancho, su fondo o largo por su altura. Entonces, para desarrollar esta pregunta que dice hallar la ecuación dimensional de la capacidad, lo que tengo que hacer que es hacer un ejemplo pequeño de cómo hallo yo un volumen, cómo hallo la capacidad de un objeto. ¿Cómo hallo, por ejemplo, la capacidad de esta cajita? Dice, voy a multiplicar el ancho de la caja por el fondo o largo por la altura. Entonces, la capacidad o volumen de esta cajita va a ser igual a el ancho, que es 5 centímetros, por el fondo, que es 8 centímetros, por la altura, que es 2 centímetros. Multiplico 5 por 8 por 2, números con números, 5 por 8 por 2, y centímetros por centímetros por centímetro, centímetro por centímetro por centímetro, entonces sería 5 por 8, 40, por 2, 80, 80 centímetros por centímetro por centímetro, centímetro cúbico. Por lo tanto, la capacidad de esta caja, o el volumen de esta caja, que va a ser igual a 80 centímetros cúbicos, ya. Eso es matemáticamente, pero en física elemental, cuando me piden hallar análisis dimensional, me piden hallar la ecuación dimensional de una magnitud cualquiera, entonces ya no lo hago matemáticamente, sino solamente analizo las dimensiones, ¿no? Me hago una pregunta, me quedo siempre en esta parte del ejercicio. Por ejemplo, digo, si yo para obtener el volumen o la capacidad de esta caja, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar el ancho de la caja por el fondo o largo de la caja por la altura de la caja. Ya, entonces aquí es donde me paro el ejercicio, cuando paro el ejercicio y hago una pregunta aquí. ¿Qué pregunta hago? Digo, ¿qué tipo de magnitudes son estas medidas? ¿No? Aquí hago un paréntesis y pregunto, ¿qué tipo de magnitudes o qué tipo de dimensiones, porque estamos en análisis dimensional, no vamos a encontrar la ecuación dimensional, por lo tanto, ¿qué tipo de dimensiones, ya? ¿Qué tipo de dimensiones son estas? ¿Ya? ¿Qué tipo de dimensiones son estas? Entonces yo digo, ¿qué tipo de dimensiones son estas que estoy usando yo para hallar el volumen o la capacidad de esta caja? ¿Qué tipo de dimensiones representan el ancho de la caja? ¿Qué tipo de dimensiones son el fondo o largo de la caja? ¿O qué tipo de dimensiones es la altura de la caja? Ya, entonces, ¿qué tipo de dimensiones son? Son dimensiones, el ancho de la caja viene a ser una dimensión de longitud. ¿Ya? Entonces ya no voy a poner 5 centímetros, sino voy a poner longitud. Es longitud. ¿Cuál es el fondo o largo de la caja? ¿Qué tipo de dimensiones son el fondo o largo? ¿Qué tipo de dimensión es el fondo o largo de la caja? También es una dimensión de longitud. ¿Ya? También es una dimensión de longitud. También es una dimensión de longitud. Es una dimensión de longitud. Me vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de dimensión es la altura de la caja? Es también una dimensión de longitud. Es una dimensión que está en centímetros. Toda dimensión que esté en centímetros, en metros, es una dimensión de longitud. Si yo multiplico longitud por longitud por longitud, ¿qué me va a salir entonces? La ecuación dimensional de la capacidad. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener longitud
¿no? Longitud al cubo. Voy a obtener longitud al cubo. ¿Ya? Por lo tanto, la capacidad, la ecuación dimensional de la capacidad, se le agregan unos corchetes ahí, ¿ya? Va a ser igual a longitud al cubo. Pero la longitud en física elemental, se simboliza con una letrita. ¿Qué letrita es? La letra L. ¿Ya? Se simboliza con la letra L. Como es al cubo, L al cubo. Entonces, la capacidad, la respuesta a este ejercicio va a ser igual a que la ecuación dimensional de la capacidad es L al cubo. O también la ecuación dimensional del volumen es L al cubo y se simboliza en física elemental de la siguiente forma. Corchetes, capacidad igual a L al cubo. Corchetes, volumen igual a L al cubo. ¿Qué quiere decir esto? Que la ecuación dimensional de la capacidad es igual a L al cubo o que la ecuación dimensional del volumen es igual a L al cubo. Continuamos con el siguiente ejercicio de física elemental. Espero que te haya gustado. No te olvides dejar tu me gusta. Y si estás viendo en YouTube, no olvides suscribirte al canal Guía Educativa. Gracias.